Hola a todos, ¿cómo han estado? Gracias por ver este video y permitir que pueda servirles explicando algunos conceptos de física. En este caso relacionado con vectores, vamos a hacer ejercicios ya numéricos con operaciones sencillas de ángulos y componentes. Bien, entonces, como ya conocemos, la mayoría de los vectores se representan en el plano cartesiano. Y ya sabemos que los vectores tienen componentes, una en el eje horizontal y la otra en el eje vertical. Entonces lo que quiero es que entendamos cómo podemos calcular el valor de las componentes si ya conocemos el valor del vector y el ángulo que forma con el eje horizontal. Entonces, si tenemos por ejemplo un vector acá, vector F de 80 newtons, que hace un ángulo con la horizontal de 45 grados. Y por ejemplo nos preguntan, ¿cuál es el valor de las componentes del vector F y cuál es su dirección? Entonces, en este caso tenemos un vector F, representa una fuerza de 80 newtons y 45 grados. Él va a tener una componente en el eje horizontal y va a tener una componente en el eje vertical. Bien, entonces para calcular la componente recordemos que hay una relación entre el vector, su componente y el ángulo que el vector hace con la horizontal. Entonces recordemos lo siguiente: la componente horizontal es igual al vector por el coseno del ángulo. Bien, entonces para este caso vamos a calcular la componente horizontal. Sería fx es igual al valor del vector 80 newtons por el coseno del ángulo. En este caso sería el coseno de 45 grados. ¿Listo? Simplemente he reemplazado ya los valores del vector y del ángulo. Entonces diríamos que fx es igual a 80 newtons por el coseno de 45 grados. Si ustedes lo hacen en su calculadora, lo pueden hacer en su celular y se van a dar cuenta que es aproximadamente 0,707. Ya hacen la operación y sabemos que eso nos da aproximadamente 56,56 newtons. ¿Listo? Ahí ya hemos calculado la componente horizontal de este vector en este ejercicio. ¿Y cuál es su dirección? Pues mirando el vector que va hacia la derecha y al calcular su componente horizontal nos damos cuenta que este vector o esta componente de este vector va a la derecha. ¿Ok?
siempre es importante saber para dónde van. Recuérdenlo, cuando hablemos de vectores y componentes, siempre es importante saber para dónde va, porque en la mayoría de los ejercicios vamos a encontrar más de un vector implicado en el problema que tengamos que resolver, ¿vale? Entonces ahí ya sabemos cómo calcular esa componente y hacia dónde va. Incluso cuando piensen en derecha, también pueden pensar en un punto cardinal, porque el plano cartesiano se parece a los puntos cardinales, el norte, el sur, el oriente, que también le llaman este, y el occidente, que también le llaman oeste, ¿sí? Asociar la derecha, también se puede asociar la derecha con el este o el oriente, por si les llegan a colocar un problema que hable así, ya saben cómo lo pueden asociar y les facilita mucho en la resolución del problema. Bien, si hemos entendido esta parte, les propongo que ustedes calculen el valor de la componente vertical para este caso. De todas formas, pueden pausar el video porque al final de este video vamos a ver cuánto vale esa componente vertical. Bien, ahora vamos a calcular la componente vertical. Entonces, la componente vertical es igual al valor del vector por el seno del ángulo. ¿Sí? El seno del ángulo que hace el vector ahí con la horizontal. Entonces, la componente vertical en este caso sería FY es igual al vector F por el seno del ángulo. En este caso sería el seno de 45 grados. ¿Listo? Fy sería igual a el valor de este vector 80 newtons por el seno de 45. Lo ven en la calculadora 7,07 aproximadamente. Entonces ahí ya Fy es igual a, hacemos la multiplicación, 56,56 newtons. ¿Va hacia dónde? Hacia arriba. Eso es, muy bien. Va hacia arriba. Listo, entonces ahí ya calculamos la componente vertical de este vector. Ahí ya hemos calculado sus dos componentes, la horizontal y la vertical. Bien, si hemos entendido hasta aquí, podemos ir avanzando en otros vectores que voy a colocar en los otros cuadrantes del plano cartesiano. Ahí hicimos un cálculo para un vector ubicado en el cuadrante 1. Pero los vectores sabemos que pueden estar en cualquiera de los cuadrantes. Entonces ahí les recomiendo que tengan estos conceptos claros para ir desarrollando los siguientes ejercicios que vienen a continuación. Muy bien, aquí tenemos otro ejercicio. Vamos a calcular las componentes de ese vector t. Ahí ustedes ven que dice t igual a 50n. Esa n también significa newtons, para que se vayan familiarizando con eso. Pueden ver la palabra newtons completa o a veces solamente la n mayúscula, que también significa newtons, para representar las fuerzas. En cambio, ahí tenemos otro vector. Vamos a calcular sus componentes. Aquí tendríamos la componente vertical del vector, entonces sería t, y la componente horizontal del vector t, x. ¿Cuánto valen estas componentes?
Entonces, como ya hemos visto, la componente sería, para el caso de la horizontal, con el coseno del ángulo, si conozco el ángulo que hace con la horizontal, en este caso así es, entonces sería Tx sería igual a T por coseno de 60 grados. Entonces sería así, Tx igual a T, que vale 50 newtons, por coseno de 60. Lo hacen en la calculadora y les va a dar 0,5. Entonces Tx es igual a 50 newtons por 0,5, 25 newtons. ¿Y este hacia dónde va? Este va hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos la componente horizontal del vector t. Bien, los invito a que calculen ustedes la componente vertical. Ahora calculemos la vertical. Es igual al vector por el seno del ángulo. Entonces sería igual a 50 newtons por el seno de 60 grados. Lo hacen en la calculadora y les va a dar aproximadamente 0,86. No hay problema si usan 2, 3 o 4 decimales. Más bien depende de lo que su profesor les exija en el curso en el que ustedes estén. ¿Sí? Lo importante es que sepan el procedimiento y tengan un análisis claro de la situación. Hacen la operación y ahí cuánto les daría. Aproximadamente 43 newtons. Entonces ahí ya tendríamos la otra componente, la componente vertical. Ojo, ¿y esta hacia dónde va? Abajo. Hacia abajo. Eso es importante saberlo. ¿Hacia dónde van las componentes? Van hacia abajo, en este caso. ¿Listo? Ahí ya tenemos este ejercicio y vamos a finalizar con otro ejercicio. La invitación es que cuando se aparezca el otro ejercicio, traten ustedes de desarrollarlo y comparemos cómo nos fue. Miren este ejercicio. Tenemos el vector W con un ángulo. Calculemos sus componentes y hacia dónde van esas componentes. Si ustedes se ponen a analizarlo bien, es diferente a los dos anteriores, en que tiene un detalle, que en los anteriores el ángulo que teníamos era el ángulo que hacía el vector con el eje horizontal. Y en este ejercicio tenemos es el ángulo que hace con el eje vertical. Entonces, si en este momento alguien rápidamente escribe de forma automática diciendo que la componente vertical, perdón, la componente horizontal es igual al vector por el coseno de ese ángulo y escribiera después que WY, es decir, la vertical, es el vector por el seno de 60 grados. Sí, señores, estaríamos en ese momento en un error. ¿Por qué? Porque es que esto lo uso cuando estoy seguro de que este ángulo es el que hace el vector con la horizontal. ¿Ya? Si ustedes se ponen a ver bien, el ángulo que el vector hace aquí con la horizontal, este de acá,
no mide 60 grados. El que mide 60 grados es el ángulo que hace con la vertical. Entonces hay que saber cuál es el ángulo que hace con la horizontal. Es importante que podamos establecer ese ángulo antes de seguir. Entonces esto no nos sirve. ¿Y cómo calculamos ese ángulo? Bien, para el caso de los vectores en el plano cartesiano, si conozco el ángulo que hace el vector con la vertical, con el eje vertical, puedo conocer el ángulo que hace con la horizontal. ¿Por qué? Porque esos dos ángulos, y aquí lo voy a escribir para que lo recordemos, esos dos ángulos suman 90 grados. Suman 90 grados. Entonces este ángulo de acá, no sé exactamente cuánto vale, pero sé que este ángulo más este de acá dan 90 grados. Bien, pongámosle a este ángulo otra letra griega cualquiera. ¿Listo? Voy a ponerle esta letra griega, beta. Entonces, a ver, yo sé lo siguiente. Beta más teta suman 90 grados. Beta no sé cuánto vale, pero teta yo sé que vale cuánto, 60 grados. Entonces, ahí ya podemos fácilmente calcular el valor. En esta pequeña ecuación, recordemos, ¿no? Lo que está aquí pasa al otro lado con este signo, sumando pasa a restar. Entonces ya sabemos que ese ángulo vale 30 grados. ¿Listo? Hasta ahí. Si necesitan devolver un poquito, devuélvanlo y analicen bien lo que hicimos. Porque ya con este de 30 grados es con el que trabajamos para calcular las dos componentes. Entonces, ya conociendo el ángulo con la horizontal, ¿qué cuánto es? 30 grados. Con ese ángulo ya calculamos lo que conocemos, componente horizontal, el vector por el coseno del ángulo. Podemos escribirlo así y vamos reemplazando los valores. 40 newtons por coseno de 30 grados. Y ahí nos daría 40 newtons el coseno de 30 grados. En la calculadora 0,86 y Wx nos daría entonces ¿cuánto? 34,4 newtons. ¿Y este va hacia dónde? Hacia la izquierda. Si estuviéramos en un ejercicio que habla de puntos cardinales, estaríamos yendo hacia el oeste, también conocido como occidente. Es probable que ustedes encuentren ese tipo de problemas y es importante que sepan cómo resolverlos. Ahora vamos a calcular entonces la componente vertical. Muy bien, entonces la componente vertical sería así. El valor del vector por el seno del ángulo. Puedo escribir directamente el seno de 30 grados. Entonces sería 40 newtons por 0,5. 40 por 0,5, 20 newtons. Y esta componente vertical, va hacia abajo. Y como les estaba hablando en el anterior cálculo, bien podemos pensar
que ir hacia abajo, es ir hacia el sur. Entonces, hicimos 3 ejercicios bien al detalle de cómo calcular las componentes de cada uno de los vectores que vimos en 3 cuadrantes diferentes. La invitación es que podamos entender ya este concepto más claro y estos cálculos analizando bien el ángulo con la horizontal para poder entender cuánto vale cada una de sus componentes. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, den su like, sus comentarios también. Y muchas gracias por permitir servirles por medio de la explicación de estos conceptos. Y nos vemos pronto.